Un niño prodigio en Nápoles. El futuro santo que conquistó. La ley y la fe en Nápoles. Finales del siglo XVII. Las calles están llenas de vida. Vendedores ambulantes ofrecen frutas frescas. Músicos tocan mandolinas en las esquinas. Y las campanas de las iglesias marcan el pulso de una ciudad que mezcla nobleza y pobreza, cultura y devoción. En medio de ese escenario, el 27 de septiembre de 1696, nació Alfonso María de Ligorio, un niño destinado a dejar una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Su familia pertenecía a la nobleza napolitana. Su padre, Giuseppe de Ligorio, era un oficial de la marina que soñaba con que su hijo llegara a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad. Su madre, Anna Cavalieri, provenía de una familia noble, pero su mayor riqueza era su profunda fe católica. Ana, desde el nacimiento de Alfonso, consagró a su hijo a la Virgen María y le inculcó un amor por Dios que sería el motor de toda su vida. Desde muy pequeño, Alfonso sorprendió a todos con su inteligencia y sensibilidad. No era un niño cualquiera. A los 6 años ya leía con fluidez y a los 10 dominaba el latín, el griego y el español. También aprendió francés y algunos rudimentos de alemán. Tenía una facilidad extraordinaria para la música. Tocaba el clavecín y la mandolina con una destreza que dejaba boquiabiertos a los invitados de su familia. Pero lo que más asombraba no eran sus talentos, sino su disciplina. Alfonso no desperdiciaba el tiempo. Sus días se dividían entre el estudio, la oración y las obras de caridad. Su madre lo llevaba a misa casi a diario, y él, a pesar de su corta edad, permanecía recogido, como si comprendiera el misterio que se celebraba. Esta profunda religiosidad contrastaba con la vida mundana que lo rodeaba en la aristocracia napolitana. Con apenas 16 años, Alfonso se graduó en Derecho Civil y Canónico en la prestigiosa Universidad de Nápoles, convirtiéndose en uno de los abogados más jóvenes de Europa. Su oratoria era impecable, su razonamiento afilado y su memoria prodigiosa. No tardó en hacerse famoso en los tribunales. Rara vez perdía un caso, y sus clientes eran figuras de alto rango, desde comerciantes adinerados hasta miembros de la nobleza. A primera vista su vida parecía perfecta: riqueza, éxito, prestigio y el camino abierto para una carrera brillante. Pero en su interior algo empezaba a inquietarlo. Aunque ganaba juicios y acumulaba elogios, sentía un vacío que nada lograba llenar. Después de cada victoria regresaba a casa, se encerraba en su habitación y pasaba largos minutos contemplando un crucifijo, preguntándose: ¿para qué estoy en este mundo? El punto de quiebre llegó en 1723. Alfonso estaba defendiendo un caso complejo y muy importante para su carrera. Todo indicaba que obtendría otra victoria. Sin embargo, por una maniobra legal inesperada y poco ética, perdió. La injusticia lo golpeó con fuerza. Humillado, salió del tribunal, se quitó la toga y caminó sin rumbo por las calles de Nápoles. En medio de su desconcierto, decidió entrar en la iglesia de la Madonna della Consolazione. Allí en el silencio sintió una voz interior que lo interpeló: «Alfonso, deja el mundo y entrégate a mí». Ese instante fue un rayo de claridad. Comprendió que su misión no estaba en ganar pleitos, sino en salvar almas. Sin embargo, dejarlo todo no sería fácil. Su familia, especialmente su padre, tenía planes muy distintos para él. Su decisión provocó discusiones y lágrimas, pero Alfonso estaba convencido. Empezó a visitar hospitales, a cuidar enfermos y a ayudar a los pobres. En esos lugares descubrió una felicidad nueva, una paz que nunca había sentido en las salas de juicio. Sus amigos lo miraban con incredulidad. ¿Dejar la fama y la fortuna para ser sacerdote? Es una locura. Pero Alfonso ya no se dejaba seducir por los aplausos humanos. Él había encontrado un llamado mucho más alto. En esta primera etapa de su vida, se forjó el carácter de un hombre que, siendo un genio en lo humano, decidió brillar más en lo divino. Era el inicio de un camino que lo llevaría a ser misionero, fundador, doctor de la Iglesia y patrono de los confesores. Un joven noble que, por amor a Dios, se preparaba para cambiar las leyes humanas por la ley eterna del Evangelio. El abogado que perdió un juicio y ganó su vocación. ¿Alguna vez has sentido que un fracaso era, en realidad, la puerta a tu verdadera misión? Así comenzó uno de los capítulos más decisivos en la vida de Alfonso María de Ligorio. A inicios de 1723, con apenas 26 años, Alfonso ya era uno de los abogados más prestigiosos de Nápoles. Su elocuencia, su memoria prodigiosa y su agudo razonamiento lo habían convertido en un prodigio del derecho. Se decía que nunca había perdido un caso, hasta que llegó aquel juicio. Era un proceso importante,
lleno de tensiones políticas. Alfonso defendía a una poderosa familia y todo parecía indicar que ganaría fácilmente. Sin embargo, al final del debate, un detalle que había pasado inadvertido, una cláusula oscura en un contrato, se volvió en su contra. Perdió el caso. Y no solo lo perdió, fue humillado públicamente. Muchos pensaron que era solo un tropiezo profesional, pero para Alfonso, aquello fue un golpe al corazón. Durante días, se encerró en su habitación, meditando, orando y preguntándose, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Una tarde, buscando paz, decidió visitar el hospital para incurables de Nápoles, un lugar donde se atendía a los más pobres y enfermos, aquellos que nadie quería ver. Entre las camas, vio cuerpos deformados por enfermedades, rostros consumidos por el hambre y ojos apagados por el abandono. Fue entonces cuando sintió una voz interior que le decía, «Alfonso, deja el mundo, entrégate a mí». Aquellas palabras no eran fruto de su imaginación. Alfonso las sintió con la fuerza de un llamado divino. Ese día, tomó una decisión radical, abandonar la abogacía y dedicar su vida entera a Dios y a los pobres. Su familia reaccionó con horror. Su padre, don Giuseppe de Ligorio, un oficial de la Marina y hombre orgulloso, no podía aceptar que su hijo renunciara a una carrera brillante y a un futuro seguro. La discusión fue intensa. Alfonso, sin embargo, respondió con firmeza, «Padre, ya no sirvo a los tribunales de la tierra, ahora sirvo al tribunal del cielo». Finalmente, en 1723, ingresó al seminario. Pero no fue un camino fácil. Aunque poseía una profunda formación intelectual, Alfonso tuvo que aprender a vivir con austeridad. Pasó de vestir finos trajes de abogado a portar una simple sotana, de discutir en salones elegantes a dormir en una celda humilde. Durante sus estudios teológicos, su inteligencia se unió a un espíritu de oración constante. Pasaba largas horas ante el Santísimo y solía repetir, «Sin oración no hay salvación». Comenzó también a visitar barrios pobres, predicando y llevando consuelo a quienes no podían pagar un confesor o un médico. En 1726, con 30 años, fue ordenado sacerdote. El día de su ordenación, mientras sus manos eran ungidas con el óleo sagrado, Alfonso lloró en silencio. No eran lágrimas de nostalgia por la vida que dejaba atrás, sino lágrimas de gratitud. Había encontrado su verdadera misión. Ese fue el inicio de una etapa en la que su celo pastoral se desbordó. Recorrió Nápoles y sus alrededores, predicando misiones populares. No se conformaba con que la gente escuchara un sermón, quería que se convirtieran de corazón. Hablaba con sencillez, usaba ejemplos cotidianos y sobre todo, escuchaba. Era común verlo en la calle conversando con pescadores, artesanos o niños, explicándoles el evangelio con palabras tan simples que hasta los analfabetos podían entenderlo. Poco a poco, Alfonso comenzó a notar algo. En las zonas rurales y montañosas, la gente vivía en un abandono espiritual alarmante. Apenas había sacerdotes, y las personas morían sin confesión, sin misa, sin esperanza. Aquel descubrimiento encendió en él un fuego que ya no se apagaría, pero su nueva misión aún estaba por definirse. No sabía cómo ni cuándo, pero en su corazón estaba claro. Dios lo estaba preparando para fundar algo grande. Lo que Alfonso no imaginaba era que, en un encuentro casual, con un grupo de humildes pastores, nacería una obra que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia. La ordenación sacerdotal de Alfonso María de Ligorio, el 21 de diciembre de 1726, marcó un antes y un después en su vida. Aquel joven abogado brillante, que había dejado atrás la corte y los tribunales, se convirtió en un hombre completamente entregado a Dios y a las almas. Su ordenación no fue simplemente un rito, fue el inicio de un camino que lo llevaría a transformar la vida espiritual de miles y a dejar una huella que, siglos después, sigue iluminando a la Iglesia. Desde su primera misa, celebrada con profunda devoción, Alfonso comprendió que su misión no podía limitarse a los muros de una iglesia elegante en Nápoles. Su corazón ardía por llevar el Evangelio a quienes no lo conocían, a los olvidados y marginados. Se dedicó a predicar en los barrios pobres, en las cárceles y hospitales, buscando siempre a los más necesitados de consuelo y esperanza. En aquellos años, la sociedad napolitana estaba marcada por una profunda desigualdad. Mientras la aristocracia vivía en lujos, las zonas rurales y los arrabales estaban llenos de analfabetismo, supersticiones y una religiosidad distorsionada. Alfonso no se conformaba con dar sermones bonitos.
Quería tocar el corazón de la gente, hacer que comprendieran el amor inmenso de Dios y que pudieran vivir su fe de forma viva y auténtica. Pronto comenzó a ser conocido como un predicador incansable. No hablaba con términos complicados, sino con palabras sencillas y directas, llenas de imágenes y ejemplos que cualquier campesino o pescador podía entender. Él mismo decía que el lenguaje de un predicador debía ser claro como el agua de un manantial, para que todos pudieran beber de la verdad. Durante este tiempo, conoció a grupos de laicos y sacerdotes que compartían su misma pasión por las misiones populares, evangelizar a los que vivían alejados de la iglesia. Fue en este contexto que, en 1732, decidió dar un paso radical, fundar una congregación que se dedicara a predicar el evangelio en los lugares más olvidados. La idea no surgió de la nada. Alfonso había experimentado en 1730 un momento clave de inspiración espiritual. Durante una misión en la región de Scala, en la costa de Amalfi, tuvo contacto directo con los llamados campesinos abandonados, personas que apenas conocían la doctrina cristiana y vivían en extrema pobreza. Allí, viendo sus rostros marcados por el trabajo y el hambre, y escuchando sus historias de dolor, sintió claramente que Dios le pedía dedicarse a ellos. En Scala, pasó horas en oración ante el Santísimo, buscando discernir si esa voz interior era realmente de Dios o fruto de su propio impulso. Su confesor y director espiritual le confirmó que debía seguir ese llamado. Así, junto a un pequeño grupo de sacerdotes, comenzó a trabajar en lo que pronto se convertiría en la Congregación del Santísimo Redentor, más conocida como los Redentoristas. Esta nueva congregación tendría un carisma claro: llevar misiones populares a pueblos y aldeas, con predicaciones sencillas, confesiones, catequesis y momentos de oración profunda. Alfonso quería que todos pudieran conocer la misericordia de Dios y aprender a vivir la fe en la vida cotidiana. El camino no fue fácil. Desde el inicio, enfrentó críticas y oposición. Algunos sacerdotes lo consideraban idealista, que desperdiciaba su talento jurídico y teológico en campesinos ignorantes. Otros lo acusaban de abandonar las ciudades, donde, según ellos, se encontraba la verdadera influencia pastoral. Incluso dentro de su grupo inicial hubo divisiones y deserciones. Alfonso, sin embargo, permaneció firme. No se desanimaba por la falta de apoyo humano, porque sabía que su misión estaba respaldada por Dios. Se dedicaba a formar a sus misioneros con disciplina espiritual y profunda vida de oración. Les enseñaba a ser hombres de sacrificio, capaces de soportar largos viajes, dormir en condiciones humildes y predicar incluso en medio de la incomodidad. En medio de esta labor pastoral intensa, Alfonso comenzó también a escribir. Sus obras teológicas y espirituales nacieron de la necesidad de ofrecer a sus misioneros y a los fieles textos que fortalecieran la fe. Entre estos escritos se encontraban manuales de predicación, guías para confesores y tratados de moral que buscaban un equilibrio entre la verdad del Evangelio y la compasión hacia el pecador. A medida que su congregación crecía, también crecía su fama. Sin buscarlo, Alfonso empezó a ser solicitado por obispos y autoridades eclesiásticas para misiones en diferentes regiones. Pero él nunca perdió de vista su principio. Donde la gente es más pobre y está más olvidada, allí debemos estar nosotros. Esta etapa de su vida, marcada por la fundación de los Redentoristas y el impulso misionero, fue también un tiempo de purificación. Alfonso tuvo que aprender a no aferrarse a las personas ni a los éxitos visibles, sino a confiar únicamente en Dios. Esa confianza inquebrantable sería la que lo sostendría en los años más difíciles que estaban por venir. La historia de Alfonso María de Ligorio nos recuerda que un verdadero líder espiritual no busca comodidad ni aplausos, busca almas. Y en este punto de su vida, Alfonso había dejado claro que estaba dispuesto a todo por salvarlas. El fuego de un pastor incansable. Mientras la fama de San Alfonso crecía, también aumentaban sus responsabilidades. Ya no era solo un sacerdote entregado a las almas, sino un verdadero fundador que debía cuidar de su congregación, los misioneros redentoristas, como un padre cuida de sus hijos. Con celo ardiente, recorría pueblos y aldeas, predicando el Evangelio a los más olvidados, especialmente a campesinos y pescadores que rara vez veían un sacerdote. Su estilo era único. No buscaba grandes discursos teológicos, sino palabras sencillas y directas al corazón. Les hablaba del amor infinito de Cristo, de la misericordia que nunca se agota y de la necesidad de recurrir a la Virgen María como madre y refugio.
Tenía un don especial para explicar las verdades más profundas de la fe, con ejemplos simples que incluso un niño podía entender. Pero su labor no se limitaba a los sermones. San Alfonso fundaba casas misioneras, escribía cartas a sus hijos espirituales, formaba a nuevos sacerdotes y organizaba misiones populares. En estas misiones, que podían durar días o semanas, se vivía una auténtica renovación. Confesiones masivas, procesiones, catequesis y adoración al Santísimo Sacramento. No descansaba. Cada jornada estaba llena, desde el amanecer hasta la noche. Su amor por la confesión era extraordinario. Pasaba horas en el confesionario, escuchando con paciencia a cada penitente, sin importar su condición o pecado. Su lema era claro: el confesor debe ser un padre lleno de compasión, no un juez implacable. Esto le ganó el corazón de muchos que, después de años lejos de la iglesia, regresaban por su cercanía y misericordia. En medio de este trabajo misionero, comenzó a escribir sus obras más influyentes. Su teología moral no era una fría colección de normas, sino una guía práctica para pastores que buscaban acompañar a las almas sin dureza, pero sin laxitud. También escribió libros de devoción, himnos y oraciones que aún hoy se rezan en todo el mundo. Entre ellos, su famoso tratado, Las Glorias de María, donde exaltó a la Madre de Dios como intercesora y guía segura hacia Cristo. Su salud, sin embargo, empezaba a resentirse. Desde joven había sido débil, pero los años de trabajo intenso, las largas caminatas, el clima duro y el ayuno constante comenzaron a pasar factura. Sufría de artritis y de problemas de visión, pero nada de esto lo detenía. Decía: el cansancio en la misión es descanso para el alma. Además de sus enfermedades físicas, tuvo que enfrentar incomprensiones y oposiciones. No todos apoyaban su método pastoral tan misericordioso, y algunos lo acusaban de ser demasiado indulgente. Incluso dentro de su congregación, hubo conflictos y divisiones. A pesar de todo, San Alfonso jamás respondió con rencor. Su fuerza estaba en la oración y en el convencimiento de que la obra pertenecía a Dios, no a él. En esta etapa de su vida se le veía como un faro espiritual para Italia. Reyes, obispos y personas sencillas acudían a pedirle consejo, y aunque estaba rodeado de admiración, vivía con humildad, evitando los honores y buscando siempre servir a los más pequeños. Tenía un lema que repetía constantemente: salvad las almas y no temáis a nada, Dios es quien obra, no nosotros. Hacia finales de esta etapa, su congregación se extendía por diversas regiones, y el fuego misionero que había encendido seguía ardiendo en cada uno de sus hijos espirituales. Él, a pesar de su frágil salud, se mantenía como guía y padre, escribiendo, predicando y, sobre todo, rezando por la salvación de todos. San Alfonso María de Ligorio no solo construía edificios o escribía libros, estaba formando un movimiento de fe que transformaría miles de vidas. Su meta era clara: llevar a cada alma al corazón de Cristo a través de la misericordia, la predicación sencilla y el amor a la Virgen. En este periodo se consolidó no solo como fundador, sino como un verdadero pastor incansable que ardía en celo por la gloria de Dios. Y aunque no lo sabía, se acercaban los años más difíciles de su vida, donde su paciencia, su humildad y su fe serían puestas a prueba como nunca antes. La cumbre de la misión y el peso de la cruz. La década de 1760 y los primeros años de la de 1770 fueron, para San Alfonso María de Ligorio, una mezcla de gloria apostólica y sufrimiento físico, moral y espiritual. Ya no era el joven vigoroso que recorría ciudades y aldeas predicando sin descanso. Ahora, con la salud minada y los huesos deformados por el reumatismo, pasaba largas jornadas postrado en una silla, encorvado por el dolor, con el cuerpo encogido y el cuello rígido. Sin embargo, su mente seguía tan lúcida como siempre, y su espíritu encendido en amor por Dios. El peso de la misión que llevaba sobre sus hombros era inmenso. Como fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, debía velar por la fidelidad de sus hijos espirituales a la regla que él mismo había dado, cuidando que el carisma misionero no se diluyera en la comodidad ni en la tibieza. Al mismo tiempo debía guiar a la diócesis de Santa Águeda de los Godos como obispo, un cargo que aceptó solo por obediencia al Papa y que vivió con la firmeza de un padre y la ternura de un pastor. San Alfonso entendía que la santidad no consistía únicamente en grandes penitencias o en éxtasis místicos, sino en amar y servir con perseverancia, día tras día,
en medio de las cruces ordinarias y extraordinarias. Por eso, aun en medio del dolor, recibía a los fieles, escuchaba confesiones durante horas, escribía cartas a los misioneros, revisaba y corregía libros, y se mantenía atento a las necesidades de cada sacerdote de su diócesis. Durante estos años, escribió algunas de sus obras más influyentes, entre ellas tratados de moral y espiritualidad, que buscaban un equilibrio entre la misericordia y la justicia, defendiendo siempre que Dios es un Padre que quiere salvar, no condenar. Muchos de sus libros se convirtieron en faros para confesores y directores espirituales, y su fama como doctor de la Iglesia se consolidaba, aunque ese título solo se le otorgaría oficialmente después de su muerte. Pero las cruces no venían solo en forma de enfermedad. En su propia congregación comenzaron a surgir divisiones internas. Algunos de sus colaboradores más cercanos empezaron a cuestionar su autoridad y sus decisiones, especialmente cuando trató de adaptar ciertas normas para obtener la aprobación definitiva de Roma. Estos conflictos le hirieron profundamente. Ver a hijos espirituales apartarse o criticarle fue para Alfonso una de las penas más agudas de su vida. En su soledad interior, sin embargo, hallaba consuelo en la oración y en la confianza absoluta en la voluntad de Dios. Pasaba horas ante el Santísimo, hablándole con sencillez, como un amigo que descarga su corazón ante otro. Allí, en la Eucaristía, encontraba la fuerza para perdonar a quienes le herían y para seguir sirviendo sin desanimarse. Su vida en estos años se volvió un ejemplo vivo de lo que predicaba: perseverar en el amor a Dios y al prójimo, incluso cuando el cuerpo se revela y las heridas del alma sangran. No era un santo de gestos espectaculares, sino de fidelidad heroica en lo pequeño y en lo grande. En una carta de esta época escribió: «No hay cruz más pesada que la de sentirse incomprendido por los que uno ama, pero tampoco hay consuelo mayor que saber que Dios nos comprende y nos ama sin medida». Estas palabras, nacidas de su experiencia personal, se convirtieron en bálsamo para muchos que sufrían traiciones o incomprensiones. Hacia el final de esta etapa, sus achaques se intensificaron. Perdió casi por completo la movilidad, su vista se debilitó, y el dolor físico se volvió su compañero constante. Y sin embargo, nunca dejó de trabajar por la gloria de Dios. Dictaba cartas, daba consejos espirituales, corregía manuscritos, hasta que el cansancio lo vencía y debía recostarse, solo para levantarse de nuevo y continuar. En esos años, la figura de San Alfonso se transformó en la de un anciano frágil, encorvado, vestido con humildad, que irradiaba paz y ternura a pesar del sufrimiento. Muchos que lo visitaban salían convencidos de haber estado ante un verdadero amigo de Cristo, un hombre que había aprendido a cargar la cruz con paciencia y a transformarla en fuente de gracia para sí y para otros. Lo que vendría después marcaría sus últimos años en la tierra, un tiempo de purificación final, donde Dios lo despojaría de todo, salvo de su fe y su amor. Pero incluso entonces, San Alfonso demostraría que, aunque el cuerpo se apague, el fuego del espíritu puede arder hasta el último aliento. La coronación de su vida, santidad, legado y glorificación. San Alfonso María de Ligorio, a pesar de las enfermedades, dolores y el peso de los años, nunca abandonó su espíritu misionero ni su amor ardiente por Cristo y María. Los últimos años de su vida, que muchos podrían haber dedicado al descanso, él los transformó en un auténtico altar de sacrificio. Postrado en una silla, casi ciego y con una salud quebrantada, seguía escribiendo cartas, aconsejando a sus hijos espirituales y rezando incesantemente por la conversión de las almas. Su devoción a la Virgen María era tan profunda que, aun cuando el dolor lo dejaba sin aliento, se le veía murmurar: «María, Madre mía, no me abandones». En 1762 fue nombrado obispo de Santa Águeda de los Godos, un cargo que aceptó por obediencia, aunque su deseo era seguir como simple misionero. Como pastor, mostró una ternura inmensa hacia los pobres y un rigor evangélico contra los abusos del clero. Visitaba a los enfermos personalmente y administraba los sacramentos incluso en las casas más humildes. Sin embargo, después de 13 años, su deteriorada salud le obligó a renunciar en 1775, momento en el que volvió a Nápoles para vivir en la casa madre de los redentoristas. La última década de su vida fue un auténtico calvario. Sufrió artritis deformante, fiebres constantes, úlceras y un dolor insoportable en la columna que lo encorvó permanentemente. Su cabeza, inclinada hacia el pecho,
Se mantenía en esa posición incluso para comer y hablar. Pero lejos de quejarse, repetía: «Todo por ti, Jesús crucificado». La cruz que llevaba en su cuerpo se convirtió en un reflejo visible de su unión mística con el Redentor. Aún así, su mente permanecía lúcida y su corazón ardiente. Dictó cartas, revisó obras, aconsejó a sacerdotes y misioneros y rezó incesantemente el rosario. En medio del sufrimiento, sus hermanos de comunidad notaban que a veces su rostro se iluminaba y parecía absorto en contemplación. Algunos testigos afirmaron que lo vieron entrar en éxtasis durante la misa o mientras oraba frente al Santísimo. Finalmente, el 1 de agosto de 1787, a los 90 años, entregó su alma al Señor. Fue un momento de paz profunda. Con un crucifijo entre las manos y la mirada fija en el cielo, pronunció sus últimas palabras: «Jesús y María, sean mi salvación». Su funeral fue un testimonio del amor que le tenía el pueblo. Multitudes acudieron para despedirse de aquel obispo santo, maestro de la moral cristiana y padre de los pobres. Pronto comenzaron a multiplicarse los testimonios de milagros obtenidos por su intercesión, y su fama de santidad se extendió por toda Europa. En 1816 fue beatificado por el Papa Pío VII, y en 1839 canonizado por el Papa Gregorio XVI. Más tarde, en 1871, el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia por la profundidad y claridad de su enseñanza moral. Su famosa obra, Teología Moral, sigue siendo un referente para la Iglesia, y sus libros de espiritualidad, como Las Glorias de María o Visitas al Santísimo, continúan influyendo en millones de fieles. En 1950, el Papa Pío XII lo proclamó patrono de los confesores y moralistas. Hoy, San Alfonso María de Ligorio sigue vivo en la Iglesia a través de sus escritos, su ejemplo y la obra misionera de los redentoristas, presentes en todo el mundo. Su vida nos recuerda que el amor verdadero se mide en el sacrificio, que la oración es la fuerza del alma y que la misericordia debe ser la ley suprema del corazón cristiano. Oración a San Alfonso María de Ligorio. Oh glorioso San Alfonso, fiel servidor de Cristo y devoto Hijo de María, intercede por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, vivamos con un corazón ardiente por la salvación de las almas y un amor sin medida por nuestro Redentor. Obtén para nosotros la gracia de confiar siempre en la misericordia de Dios, de no temer a la cruz y de perseverar hasta el final en la fe. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de San Alfonso María de Ligorio te ha inspirado, comparte su historia para que más personas descubran su ejemplo de amor a Dios y a los pobres. Sus palabras y su testimonio pueden seguir cambiando vidas hoy, como lo hicieron hace más de 2 siglos.